Hace más o menos 7 años recuerdo que estaba en mi casa. Creo que era un domingo en la mañana. De esos domingos silenciosos que te ponen a pensar. Recuerdo que estaba mirándome en el espejo del baño y estaba tan decepcionado de lo que veía. Para ese entonces parecía que era muy exitoso según las cosas que hacía, pero la realidad es que internamente estaba destrozado. Ese día supe que habían cosas por resolver, algunas heridas profundas que no sabía que tenía y que estaba tratando de evitar. Ese día comenzó mi viaje. Estoy tan agradecido que hayas tomado la decisión de escuchar este podcast. Sé que vas a vivir una experiencia restauradora, vivificante y bueno, quiero que hagamos algo cada vez que estés escuchando este podcast. Imagínate que estamos en tu restaurante favorito, tomándonos un buen café o bueno, la bebida que a ti más te guste. O imagínate que estamos en ese lugar donde tú irías a tener una conversación importante, porque vamos a tener conversaciones importantes en este podcast. Sé que estás camino al trabajo, en tu apartamento, estudiando, estás haciendo otras cosas, pero imagínate que estamos teniendo una conversación personal, nosotros dos. ¿Sabes qué hemos visto con todo esto? Que es como un viaje a lo profundo del corazón. ¿Y por qué a lo profundo del corazón? Porque es allí donde vamos a encontrar un montón de cosas que ni conocemos, pero que influencian de muchas formas nuestra actualidad, nuestro carácter, la forma en cómo nos relacionamos, cómo tomamos decisiones. Nos hemos dado cuenta también que hay algunas personas que están luchando con algunos comportamientos o hábitos que no les permiten disfrutar una vida plena. Las adicciones sexuales, por ejemplo, dependencias tóxicas, vergüenza, inseguridades, temores, cosas que están alimentadas por unas raíces profundas de dolor y dolor acumulado, heridas provocadas justamente por las relaciones. Entonces también vamos a hablar un poco acerca de relaciones, acerca de lo que es la verdadera intimidad, muchas cosas que van a ayudar a que tu alma sea restaurada. Bueno, hay algunos requisitos para escuchar este podcast. El primero, el fundamental, ser vulnerables. Debemos ser muy vulnerables y normalmente uno piensa que debe ser vulnerables con otras personas y sí, es importante ser vulnerables con otros y lo vamos a hablar en uno de los podcasts, pero tenemos que ser vulnerables con nosotros mismos porque a veces nos engañamos y tenemos que ser honestos de acuerdo a algunos comportamientos que nosotros tenemos. Y lo segundo es que aceptemos que de una forma u otra hay heridas profundas en nuestro corazón, aunque no las estemos viendo. Quizás tú te preguntarás, Cristian, bueno, ¿qué tan herido sé que estoy? ¿Cómo sé? Tú estás hablando de heridas y de quebrantos y ¿qué tan herido sé que está mi corazón? Y creo que una buena respuesta es que evalúes la forma en cómo tú te relaciones con Dios y la forma en cómo tú te relaciones con los demás. Habla muchísimo de qué tan herido está tu corazón. Si tus relaciones son conflictivas, si eres una persona pasiva en las relaciones, si eres una persona solitaria, alguien que evita las confrontaciones, que huye de las relaciones, que no se acepta. Eso puede medir qué tan herido está nuestro corazón. Y entender que por causa de las heridas que no están sanas, no hemos aprendido a recibir y a dar amor correctamente. Quiero decirte que hay un solo lugar donde vamos a llegar. Bueno, más bien una sola persona donde vamos a llegar. Y este es Jesús. Él es el médico especialista que va a tratar con las heridas más profundas de nuestro corazón. Y antes de que tengas el audio, porque estoy hablando de Jesús, yo quiero lanzarte un reto. Bueno, si tú me estás escuchando y ya decidiste entregarle tu vida a Él, ese es el primer paso para comenzar este viaje. Pero si tú me estás escuchando y no tienes afinidad con las cosas de Dios o simplemente no crees o tienes otras creencias, yo quiero lanzarte un reto y es que nos des la oportunidad, el beneficio de la duda que escuches el siguiente podcast.
No tienes que estar de acuerdo con todo lo que vamos a hablar, pero estamos seguros que esto te va a ayudar mucho. A veces para uno aprender algo nuevo necesita desaprender algo viejo, y creo que esa es la parte más difícil, porque requiere mucha humildad, y yo sé que tú la tienes. Bueno, para iniciar, quiero contarte un poco acerca de nosotros. Llevamos casados 3 años y han sido una de las experiencias más maravillosas que hemos podido vivir. Bueno, nuestro noviazgo no fue tan exitoso. Podríamos decir que no fue el noviazgo soñado, pero nos dejó muchas enseñanzas. Y una de ellas es que hay cosas que cada persona tiene que resolver antes de decidir casarse. Si tú estás soltero o soltera y sueñas con casarte en algún momento, qué bueno que estás escuchando este podcast, porque aquí vamos a aprender qué cosas hay que tener sanas en el corazón para que tengas un buen matrimonio. Y si ya estás casado, casada, tranquila que aquí vamos a aprender también cómo resolver esos conflictos aún dentro del matrimonio. Mucho de lo que vamos a aprender en el podcast fue mi propia experiencia, o ha sido nacido de procesos dolorosos que yo tuve que atravesar y que dejó en evidencia muchas cosas. Una de ellas era mi incapacidad de amar correctamente, y que estaba luchando con cosas secretas que yo no le confiaba a nadie, y pues que en su momento pensé que yo tenía bajo control, pero que luego me di cuenta que se habían convertido en adicciones y que no me dejaban avanzar. Después te voy a hablar un poco más acerca de cómo fue este duro proceso. Lo bueno de todo esto es que hemos tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas que voluntariamente han aceptado decir a sí mismas: hey, tengo algo que resolver, de cosas que no estaban bien en mi vida. Y digo que voluntariamente porque el camino hacia una sanidad, hacia una restauración de cualquier cosa que esté rota, pues primero es aceptar que está rota, ¿cierto? El médico no puede curar a alguien que cree que está sano. Hemos tenido el privilegio de ayudar a muchos, y también de empoderar a otras personas para ayudar a otros que necesitan ser restaurados, ser ayudados. Entonces hemos vivido un lindo proceso de más o menos unos 5 años de estar ayudando a varias personas con estos temas, y creo que para ti esto también va a ser muy vivificante. Entonces, de nuevo, te doy la bienvenida a este viaje, y si crees que esto puede ayudar a otras personas, no dudes en compartirle este podcast. Hay gente que realmente necesita escuchar que hay esperanza para su situación. Si conoces de alguien que está luchando con alguna adicción, algo que quiera salir, si sabes que hay alguien que está quebrantado en sus relaciones, que crea dependencias, y crees que esto va a ser vivificante para esa persona, no dudes en compartírselo. Y si eres tú esa persona, ánimo, que hay una salida. Cada vez que yo viví todo esto pensé que no iba a encontrar salida, y al final me di cuenta que sí había esperanza, y creo que para ti también hay. No necesariamente tienes que estar tocando fondo o estar en una situación extrema para saber que es bueno ponerse a paz y salvo con algunas cosas del pasado, y más cuando son cosas que, aunque parecen muy pequeñas, quizás no te han dejado avanzar. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, y prepárate para lo nuevo que viene para tu vida.